Bueno, nuevamente continuando con los problemas de estática, vamos a empezar a resolver problemas o ejemplos de cupla o par de fuerzas. Nos va a hacer el favor de leer el problema a una de nuestros estudiantes, Patricia. Vamos, ahora sí. La figura muestra una estructura en forma de T de peso despreciable. En los extremos de la estructura se encuentran soldados dos esferas de peso 40 newton y 17 newtons respectivamente. Determinar el ángulo θ que define la posición en equilibrio. Excelente. Bueno, lo que nos piden en este problema, dice que en esta figura, en esta barra, que vamos a suponer que no tiene peso, es lo que nos dice, ¿no? Pero tiene, o sea, la barra no tiene peso, pero tiene en sus extremos dos esferas, ¿ya? Esas esferas sí, una es de 14 newton y otra es de 17 newton, ¿no? Entonces lo que nos están pidiendo es determinar este ángulo, ¿ok? Es lo que nos están pidiendo. Entonces, este problema, nosotros habíamos aprendido a cómo resolver problemas de estática, diferentes pasos, ¿no? O varios pasos en realidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Ya? Esa es la pregunta. Siguiendo los pasos, como ya lo sabemos, lo vamos a resumir un poco, ¿ya? Entonces, vamos a ir directamente. Primero hay que determinar las fuerzas, es lo que habíamos aprendido, ¿no? Entonces, vamos a pasar y realizar el diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza que yo encuentro podría ser aquí, en el punto A. Entonces yo le voy a llamar, vamos a graficar acá, yo le voy a llamar peso de A. ¿Les parece? Imagino que todos ustedes hubieran hecho lo mismo, ¿no? Dibujar el peso de A, dibujar el peso de B y colocar aquí, ¿no? Peso de A, mayúscula todo para que quede bonito, peso de A, peso de B, y básicamente lo que tenemos son las dos fuerzas. No hay otra fuerza, porque la barra no tiene peso. En el caso que nos dijeran que la barra sí tiene una masa, entonces habría que dibujar aquí el peso, pero nos dicen que es despreciable, que no se considera, etcétera, ¿no? Ahora, otro dato importante es que la longitud de la barra, en la que está inclinada, nos está dando acá como 2 veces A. Aquí nos dice A, ya, entonces A más A, 2 veces A y aquí A. Segundo paso que teníamos que hacer nosotros era identificar un centro de giro. ¿Dónde está nuestro centro de giro? Nuestro centro de giro estaría en este lugar, aquí, justo en la parte donde está conectada con la pared, ¿no? Es un problema un poco parecido a lo que hemos hecho, pero que varía en el sentido, justamente eso, en el sentido, hacia dónde va, hacia dónde gira. Y vamos a ver enseguida cómo solucionamos ese problema. Pero lo primero es hacer y seguir los pasos. Cualquier problema que nos den, seguiremos los pasos. Si seguimos los pasos, van a ver que nos va a ser mucho más fácil resolver cualquier problema de estática. Entonces, lo que hemos hecho es identificar el centro de giro. El siguiente paso que teníamos que hacer es identificar las distancias perpendiculares al centro de giro, ¿no? Veamos, yo tengo aquí una línea de acción de la fuerza. Habíamos indicado que nosotros tenemos que hacer la primera y la segunda condición. Sabemos que tenemos que hacer, pero lo vamos a hacer luego. Inicialmente, dentro de la segunda condición de equilibrio, lo que nos decía era que el momento de una fuerza es igual a fuerza por distancia. Entonces, esta fuerza tiene una línea de acción, o sea, este vector yo lo puedo mover en toda esta línea de acción, ¿no? El vector W yo puedo agarrar y traerlo mucho más arriba, o sea, aquí, ¿no? Es el mismo vector, estoy respetando los principios básicos para trasladar un vector, módulo, dirección y sentido. Pero este vector tiene que formar 90 grados con ese centro de giro elegido. Si forma 90 grados, ese es mi brazo, ¿no? El brazo o distancia de. Entonces, del centro de giro, ya lo vamos a hacer con otro color, del centro de giro hasta el vector fuerza, fíjense que forma 90 grados, ¿no? Aquí están los 90 grados. Entonces, la distancia entre el peso W y el centro de giro es esta distancia que está en amarillo. Bueno, ya encontraba una distancia, ¿no?
Ahora, bueno, la he encontrado eh, gráficamente, la tendría que hallar de alguna forma, ¿no? Para hallar, lo que estoy buscando en realidad es esta distancia, es un cateto, el cateto opuesto. Necesito por lo menos un ángulo. Entonces, para hallar o para tener este ángulo, fíjense que esta vertical con esta vertical son paralelas. Entonces yo traslado aquí el ángulo θ. ¿Por qué hago esto? Porque quiero esta distancia D, ¿ya? Le vamos a llamar distancia de 2, ¿ya? Porque es del peso 2, ¿no? O del peso B. El peso A es otra cosa. He empezado con el peso B porque me parece que es el más fácil, ¿no? Entonces digo, seno de θ, cateto opuesto, distancia 2 sobre hipotenusa. La hipotenusa es la longitud 2 veces A. Ya tengo la distancia, ya sé cómo hallar la distancia, ¿no? De esta fuerza. Excelente. Ahora nos falta encontrar la distancia del, del peso A, ¿no? Voy a hacer lo mismo, ¿ya? Voy a hacer una línea, la línea de acción del peso A, que sería toda esta línea de acción, ¿no? Por ahí se puede mover el vector peso A. Y la distancia que necesito encontrar es solamente esta parte de acá, ¿no? Porque aquí forman 90 grados con la con el origen. Le vamos a poner aquí, uy, me equivoco, con el origen de 1, ¿no? Esa distancia, ¿ya? Esa distancia de ahí. ¿Está bien? ¿Cómo le haría esta distancia? ¿Cómo podría hallarla? ¿Qué sugieren ustedes? Fíjense que el mayor problema de este problema, redundando, es encontrar esta distancia de 2. Lo demás creo que es pan comido. ¿Alguien tiene alguna idea? Medio difícil, ¿no? Porque no Sí, nos dan un ángulo, no podemos sacar un ángulo acá, ¿no? ¿Sí? En realidad esta distancia de acá sería la misma distancia que tengo aquí, ¿no? Lo mismo. Entonces aquí como que tengo un triángulo rectángulo pero incompleto, ¿no? No puedo hallar solamente esta distancia. Aunque podría ser, fíjense, fíjense bien, ¿ya? No los he dejado pensar mucho, pero podría encontrar, si esto es un triángulo rectángulo, ¿puedo encontrar esta distancia? Podría ser, ¿no? Podría encontrar esta otra distancia, ¿sí? Es un triángulo rectángulo, fíjense. Voy a dibujar aquí los 90 grados. Aquí voy a dibujar los 90 grados. Sí, son dos triángulos rectángulos. Si yo le esta distancia, ¿sí? Este cateto, y le resto esta otra distancia, sí podría hallar la distancia que estoy buscando. Entonces lo que voy a hacer es colocarle aquí, que esto se va a llamar una distancia X. ¿Ya? Vamos a poner el mismo color para que sepan que estamos hablando de esa distancia X. Y aquí le vamos a colocar una distancia Y. ¿Les parece? Una distancia Y. Entonces, D1, voy a colocar aquí para que se vea mejor solamente, ¿ya? D1, la distancia D1 va a ser igual a X menos Y. Y acabo de encontrar la distancia, no sé cómo encontrarla. ¿Cómo encuentro X? Bueno, seguramente diré, necesito un ángulo. No tengo el ángulo. Un pequeño problema que se puede solucionar fácilmente. He notado que muchos alumnos tienen problemas en la traslación de ángulos, entonces voy a explicar esta parte rápidamente, ¿ya? Para recordar más que todo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo una vertical, ¿no? Fíjense, la vertical con la inclinada forman un ángulo θ. La vertical con una inclinada paralela, ¿sí? A la barra, sí, ahora sí es paralela, forman igual el ángulo θ, ¿no ven? Ángulo θ. Entonces, aquí tenemos 90 grados, fíjense. A ver, voy a pintar otro color. Aquí tenemos 90 grados. Esta vertical con horizontal son 90 grados. Entonces, si este es el ángulo θ, si este es el ángulo θ, aquí tendré otro ángulo que desconozco,
¿no? Y al ser la misma inclinada, entonces el ángulo tita nuevamente se repite aquí, ¿no? En este lugar. Entonces, aquí tengo el ángulo tita nuevamente, aquí, en este lugar. Tita. Ahora sí, necesito X, tengo la hipotenusa que vale A de la barra y tengo el ángulo tita. Entonces digo coseno, ¿no? Coseno de X sería el cateto adyacente, coseno de X, coseno de tita, cateto opuesto a X sobre su hipotenusa, que sería A, la barra A. Para hallar Y tendríamos que hacer seno. Seno de tita, cateto opuesto, Y sobre la hipotenusa. Bueno, ya tengo X, tengo Y y puedo restar de 1. O sea, ya sé cómo hallar. Cuando digo y muestro las distancias, ya tengo que saber cómo hallar. ¿Por qué? Porque si no, me voy a pasar al siguiente paso donde hago las ecuaciones y luego voy a decir ya, de 1. Y me voy a tropezar con que no puedo hallar de 1. Por eso, cuando ustedes hacen la gráfica, en la gráfica ya tienen que saber cómo van a hallar la distancia o cómo van a hallar la ecuación de la distancia. No solamente es dibujar en la gráfica distancia y decir, bueno, aquí está la distancia y luego veo cómo la hallo. No, el 80% del problema resuelto está en hacer esta gráfica correctamente y saber cómo voy a encontrar cada una de las variables. ¿Ya? Entonces, eh, ya tenemos cómo vamos a hallar las distancias. Creo que no hay nada más que hacer acá, ¿no? El siguiente paso era encontrar los sentidos a la fuerza. Y aquí viene el cupla o par de fuerzas. Solo tengo dos fuerzas. En sentido, fíjense, ambos, ambos pesos van hacia abajo. Y según lo que hemos aprendido, hacia abajo tenía que tener un valor negativo, ¿no ve? Entonces, aquí hay un problema. Si le ponemos los dos negativos igual a 0, este cuerpo va a girar. Va a girar y girar y no se va a detener, ¿no ve? Entonces, en un cuplo par de fuerzas hemos indicado que las dos fuerzas tienen que ser iguales. En este caso no son iguales. Y segundo, la condición del problema nos dice determinar el ángulo que define la posición en equilibrio. Si nos dicen que tiene que estar en equilibrio y según lo que hemos aprendido en momentos, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no ven? No tiene que haber una fuerza mayor. Si nosotros le ponemos más y menos acá, se van a restar y la fuerza no va a ser mayor, ¿no ven? Imagínense, resten 17 menos 14, les va a dar 3 newton y no es igual a 0, ¿no? Si fueran del mismo signo, o sea, se va a pasar. Entonces, tenemos que garantizar de alguna forma, ¿sí? De que estas dos fuerzas estén en equilibrio, ¿ya? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es colocar a una fuerza positiva y a otra fuerza negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, al peso de A como una fuerza positiva, ¿sí? Que va hacia un sentido, ¿no? Y la otra fuerza le vamos a poner negativo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Algo? ¿Consulta? ¿Nada? Ya, imagino que se ha entendido. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, donde lo he vuelto a graficar el diagrama de cuerpo libre, pero más bonito, ¿ya? Para ustedes, para que lo... Es lo mismo, fíjense, no he cambiado nada, todo está más elegante, ¿ya? Entonces, es para ustedes, para que lo puedan tener en sus cuadernos. Es la misma gráfica, lo que pasa es que tengo que explicarles paso a paso cómo se va armando, porque si les muestro hecho, no tiene mucho chiste, ¿no ven? Que no saben de dónde sale cada cosa. En cambio, ahorita lo acabo de explicar. Por si acaso, los alumnos que nos están visitando, tenemos tres materiales y los tienen que ver los tres al mismo tiempo. O sea, los tres tienen que verlos sí o sí. Tenemos la parte teórica, ¿sí? Tenemos esta parte que son puros ejercicios resueltos, pero tenemos también los videos que explican los ejercicios resueltos. O sea, no es solamente ver uno. Si ven solamente la diapositiva, no van a aprender mucho. ¿No? Si ven solamente la parte teórica, no tienen la parte práctica. Por eso les recomiendo ver los tres materiales que publico por cada tema. Bueno, continuamos. La siguiente diapositiva, voy a borrar todo esto para que
Yo creo que hay una opción aquí para borrar todito, ¿no? Vamos a borrar toda la pantalla. Bueno, no encuentro opción, estaba aquí. Bueno, a la antigua, ¿ya? Seguimos. Entonces, como ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí en chiquitito lo dijo para poder guiarnos, empezamos y vamos a determinar las distancias, pero vamos a hallar las ecuaciones, ¿no? Ya sabemos cómo hallarlas, así que lo vamos a hacer rápido esta parte. Distancia de 1 es igual a x menos y, como habíamos quedado. Toda esta distancia de aquí, menos esta otra, me va a dar esta distancia, ¿no? Que es de 1. Entonces digo, coseno de tita, el cateto opuesto, o perdón, cateto adyacente sobre la hipotenusa A, de espejo X, A pasa a multiplicar, entonces tengo X, ya hallado X, A coseno de tita. Seno de tita igual al cateto opuesto Y sobre la hipotenusa, entonces me queda simplemente Y despejando y ya pasa a multiplicar por el seno de tita. Ahora lo que tengo que hacer es restar X menos Y, reemplazo las ecuaciones, de 1 va a ser igual a coseno de tita menos A seno de tita. Luego tenemos que la distancia 1 factorizando a la ecuación A, entre paréntesis, coseno de tita menos seno de tita. Y luego, para la distancia de 1, aquí creo que está mal, ¿no? No es distancia de 1, es distancia de 2, ¿ya? Una corrección, por favor. Aquí es distancia de 2. ¿Está bien? Creo que aquí. Esto es de 2, no es de 1, ¿ya? Por favor, lo van a corregir. ¿Ya? Distancia de 2 es seno de tita, cateto opuesto de 2 sobre la hipotenusa, 2 veces A. A más A es la hipotenusa, ¿no ven? Entonces, debería tener acá despejando D2, bueno, aquí está corregido ya, D2 igual a 2 por A seno de tita, ¿no ven? Entonces, acabo ya la distancia de 2. Excelente. Eso es lo que habíamos aprendido en los pasos para resolver problemas de estática, ¿ya? Y luego lo que hacemos es empezar a realizar las ecuaciones aplicando la segunda condición de equilibrio. La sumatoria de momentos es igual a todas las fuerzas multiplicadas por sus respectivas distancias. Entonces decimos acá, sumatoria de momentos igual a 0. En este caso, peso de A va a ser positivo menos el peso de B negativo. Aquí me indica sumatoria de momentos en un origen O, que este es mi origen, del peso A menos, debería ser en realidad más la sumatoria de momentos en origen O menos peso de B, pero aquí directamente ya le he puesto sin, ¿ya? Menos el momento en el origen O del peso de B, y luego reemplazamos todos los momentos, o un momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. La fuerza es el peso, la distancia de esa fuerza al origen O es distancia de 1, y lo mismo sería con el peso 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos, pero antes vamos a llevar uno de los pesos al otro miembro para que no tengamos el valor negativo. Y reemplazamos aquí la distancia de 1, ¿no? La distancia que habíamos encontrado más antes, ¿no? Esta distancia de acá, de 1 y tenemos de 2. Entonces reemplazamos en de 1, fíjense, a coseno de tita menos seno de tita, estamos reemplazando. Y aquí tenemos la distancia de 2. Generalmente hasta aquí es un problema de física. Después ya es un problema de matemática. Cómo ustedes resuelven lo que les están preguntando, cuál es la incógnita, etcétera, etcétera. En este caso nos están preguntando hallar el ángulo. Si tenemos nosotros los pesos, peso A y peso B son datos, así que no hay ningún inconveniente en resolver el problema, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora, más que todo, es saber cómo vamos a despejar los ángulos. En este caso, es un problema sencillo porque estoy ejemplificando cupla o par de fuerzas. A con A se van a ir, no tengo ese dato. Y habíamos indicado que en todas las ecuaciones de momento, cuando ustedes hacen en función de la longitud de la barra, ¿no? De un problema de todos los momentos, la longitud siempre se elimina. Ustedes le pueden poner L medio, le pueden poner lo que sea, siempre se va a eliminar en momentos, ¿ya? Entonces aquí, básicamente nos quedan los ángulos, o sea, no hay mucho que hacer. Entonces reemplazamos los pesos, hacemos la multiplicación acá, 17 por 34 para que nos quede un solo valor,
multiplicamos los términos de 14 por coseno de tita y 14 menos seno de tita. Vemos que hay dos términos iguales acá, sen de tita y seno de tita, pasa al otro lado a multiplicar, me daría 48, ¿no? Los senos, entonces aquí para que se me vaya el coseno, lo divido en todo entre coseno y me va a quedar seno sobre coseno, ¿no? En este caso 48 pasaría a dividir y ya sabemos que seno sobre coseno es tangente. Llevamos al otro lado como arcotangente, tangente, ¿no? Sería tita igual al arcotangente de tita, y básicamente el ángulo nos daría 16 grados, ¿ok? Así de sencillo. ¿Consultas, dudas, sugerencias? ¿Nada? Bueno, hoy no sé qué Dije, pasó. Ah, por fin, alguien, gracias, aleluya. Dígame, sobre una consulta, Inge, no he entendido bien sobre las distancias. ¿ya? Excelente. No, sé, A ver, hasta aquí quedó claro, entonces lo más importante era las distancias. ¿Ya? Les voy a pedir en otra que me corten. Si estoy en media exposición, me cortan, ¿ya? Me dicen, ingeniero, por favor, necesito que nos explique de nuevo la parte, ¿ya? Me van a cortar en media exposición, no hay problema, ¿ya? Porque estamos, aquí vamos a poner. Bueno, las distancias. Lo que nos pregunta su compañero, ¿cómo hallamos las distancias? Vamos a hacerlo rápidamente, ¿ya? ¿Cómo se llama usted, joven? Joan, Inge, Johnny. Johnny. Joan, Inge. Ah, Giovanni. O Giovanni. Bueno, le diré Brad Pitt, ¿ya? Para que no lo reconozcan luego, ¿ya? Es un chiste. Ahora sí, a ver, lo que tengo acá es, primero, siempre se dibuja las fuerzas, ¿ya? En este caso, el ejemplo de la fuerza del peso B. Cuando yo tengo la fuerza P, decimos que el peso tiene una línea de acción, ¿no? Es un vector en realidad. Es toda esta línea que está en lila, es su desplazamiento, ¿ya? Si el vector yo lo muevo en cualquier lugar de esta línea de acción, el vector sigue siendo el mismo, el vector fuerza, el vector peso, ¿ya? No varía. Lo que nos dice la teoría es que el momento de una fuerza es igual a fuerza por distancia, la fuerza F por su distancia. Pero esta distancia tiene que ser perpendicular a un centro de giro. En este caso, vean que aquí es donde gira este cuerpo. Esta barra gira en este punto, ¿ya? Nuevamente les recuerdo lo que les dije en la anterior clase. Este centro de giro yo lo puedo poner en otro lado, puedo variar. Por ejemplo, si yo coloco este centro de giro, no sé, aquí, puede ser, va a salir igual. Solamente que al hacer eso, yo tendría que colocar aquí dos fuerzas, que en este caso lo he obviado por el ejemplo, ¿no ven? Porque ya les he enseñado esa parte. Es decir, aquí tenemos dos fuerzas, aquí y aquí. Son las fuerzas de reacción. Pero al colocar el momento de origen en este punto y nosotros hallar el momento de una fuerza, estas fuerzas se anulan, porque estas fuerzas no tienen distancia al origen. Fíjense, ¿cuál es la distancia de esta fuerza al origen? Cero. Incluso les había prometido los 100 puntos, ¿no ven? No sé cuánto, les había prometido una pizza a su casa, si me decían, ¿cuál era la distancia de estas fuerzas al origen? No hay esa fuerza, ¿no? Entonces la pizza nunca llegó. Entonces, por eso ya he colocado aquí directamente el origen no. Entonces, por eso no tomo en cuenta estas fuerzas. Ya, pero hay fuerzas. Si yo considero el punto de giro aquí, sí tengo que considerar estas fuerzas porque el origen ya va a estar acá y va a haber una distancia. Pero bueno, volvemos a nuestro tema. El peso está aquí. Si el peso está aquí, entonces tenemos una distancia, ¿sí? Hasta el vector. Fíjense, y eso creo que me olvidé hacerlo hoy día un poco más dinámico. Siempre empiezo desde el origen y hago una recta. Pueden hacerlo ustedes con su regla. Entonces empiezo a mover. Aquí, con el vector, ¿forman 90 grados? No, ¿no ve? No forman. Entonces, por eso el vector lo he llevado más arriba. Porque si el vector está aquí, no forman 90 grados. Entonces, si lo llevo más arriba, en este punto sí forman los 90 grados. Aquí no forman 90 grados, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco.
pero aquí sí forman 90 grados con el vector. Entonces, esa es la distancia D2 que necesitamos, ¿ya? Es la distancia que necesitamos, porque necesitamos fuerza, la fuerza ya la tenemos, peso de B. La distancia ya la tenemos, ¿no? ¿Se entendió, Giovanni, cómo ya la fuerza? Sí, ¿Sí? gracias. Muchas. Ya. Ahora, para la distancia de uno es lo mismo, solamente que este vector yo más arriba y hago lo mismo, ¿no ve? Del origen aquí al vector de uno no hay 90 grados, no hay 90 grados, no hay. Aquí forman 90 grados. Entonces, por eso a este vector lo llevé más arriba hace un momento, ¿no ve? Ya, aquí lo llevé, aquí lo traje. ¿Sí? Lo llevé más arriba. Si es que está ahí, entonces lo mismo, ¿ya? Yo empiezo a mover empiezo a mover desde el origen con mi regla, una línea recta, empiezo 90 grados, 90 grados, no, 90 grados, 90, no. Aquí sí forman los 90 grados. Y podría decir, esta línea amarilla es su distancia, aquí está el vector, excelente. El tema era, ¿cómo hallar distancia de uno? Bueno, esto ya es por Pitágoras, ¿no ve? Hallar distancia de X menos Y, y ahí encuentro, y eso está en el libro y en el ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces hemos resuelto un problema de un examen ya muy antiguo, pero creo que me ayuda mucho a simplificar cupla o par de fuerzas, ¿ok? Creo que con esto ya habríamos acabado los problemas de estática, pero me gustaría resolver un problema bastante complejo, ya uno de los más difíciles que hemos tenido. Entonces, ese problema vamos a resolver donde se necesita utilizar la primera y la segunda condición de equilibrio, ¿ya? O sea, tenemos que aplicar toda la parte teórica que hemos aprendido en, en los ejemplos, ya por si acaso lo tienen aquí en Prezi, lo tienen en estática, ya la primera parte que es la de traslación, ¿ya? Y la segunda parte que es de rotación. Primera condición y segunda condición de equilibrio, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar estas dos partes teóricas en un ejemplo, en un problema de examen, ¿ya? Importante es que ustedes sepan los pasos que tenemos que seguir, ¿ya? En cualquier problema para resolver eh, un planteamiento de estática, ¿ya? Entonces, solamente para saber que ya estamos listos, voy a pedirles, porque también se va a cortar el Zoom en esta primera parte y nos vamos a volver a conectar para la segunda parte, pero lo que les voy a pedir es que me ayuden y me digan los pasos para resolver un problema de estática, ¿ya? Entonces, luego vamos a resolver un problema de examen bastante complicado, entonces necesitamos conocer esos pasos, ¿ya? Que ya lo hemos visto en la anterior clase a detalle. Ahora lo vamos a recordar y vamos a resolver este problema que era uno de los más difíciles, por así decirlo, de estática, ¿ya? A ver, ¿y cuál sería el primer paso? Aquí lo voy a colocar como ejemplo, ¿ya? Para que se guíen y todo. ¿Cuál sería el primer paso para resolver los problemas de estática? Paso número 1. Sabemos que tenemos los pasos que siempre se resuelven en física, eso ya lo sabemos, ¿no? Leer el problema, convertir al sistema internacional, identificar la incógnita, eso ya está claro. Vámonos al segundo paso. El segundo paso que es cómo resolver un problema específico. Por ejemplo, para vectores hay pasos para resolver un problema. Para cinemática existen los pasos, ¿no? Relacionar distancias o tiempo, ¿no? Hemos aprendido. Para hacer caída libre, para hacer dinámica lineal, digamos, dinámica circular tiene sus propios pasos. Estática tiene los propios pasos. Entonces, el paso número A, le voy a hacer despertar a Ángela. Ángela, ¿cuál sería el primer paso para resolver un problema de estática? Rápidamente, tenemos 3 minutos, o menos de un minuto, creo. Ve que estaba durmiendo Ángela. El diagrama de cuerpo libre, Inge. El diagrama de cuerpo libre. Paso número 2. Quien pueda me responde. Paso número 2. Hallar las fuerzas y distancias. Ya. Primero está bien, a medias, ¿ya? Pero alguien más, quiero que participe. Daniela, dígame, ¿cuál sería el segundo paso? Hallar el punto de origen. Correcto, correcto. Hallar el punto de origen.
Porque si quiero hallar distancias, ¿a qué punto de origen voy a hallar esa distancia? Y es más, vamos a ver en el siguiente problema que muchas veces tenemos que descomponer una fuerza, porque nos pueden dar hasta 5 fuerzas. 2 pueden estar perpendicularmente, pero si no, hay que descomponer. Y eso lo vimos en el último ejemplo de la anterior clase, ¿no ve? Excelente. Alguien me escribió aquí. No, solamente me saludó. Ya. Tercer paso. ¿Qué hacemos? Después de hallar el centro de giro, ¿qué determinamos? Bueno, determinamos las distancias, ¿no ve? Ahora sí determinamos las distancias. Luego identificamos el sentido de las fuerzas y por último aplicamos primera y segunda condición. Jóvenes, desconéctense y vuélvanse a conectar y continuamos con un problema mucho más complicado, difícil, ¿ya? Vamos. Gracias. Al mismo enlace, por favor, conéctense, al mismo enlace. Gracias, Inge. Desconéctense.